la ceremonia de los 50 años de mi matrimonio, desperté sin cabello. Mi nuera, que dormía en secreto con mi esposo, mezcló químicos en mi shampoo. Ja, 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 nadie quiere una esposa calva. Ahora él es mío. Yo solo me reí y puse mi plan en marcha. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me desperté esa mañana del 8 de junio con una sensación extraña en la cabeza, como si hubiera dormido sobre algo áspero. Mis dedos buscaron instintivamente mi cabello para acomodarlo, pero en lugar de encontrar los mechones grises que había cuidado durante 69 años, mis manos tocaron piel desnuda. Al principio pensé que estaba soñando. Esa sensación horrible cuando despiertas de una pesadilla, pero tu mente aún no ha regresado completamente a la realidad. Mis dedos recorrieron mi cuero cabelludo 1, 2, 3 veces, esperando encontrar aunque fuera algunos cabellos. Nada. Me incorporé en la cama tan rápido que sentí mareo. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Alfonso no estaba a mi lado. Su lado de la cama ya estaba frío, lo que significaba que había madrugado como siempre. Después de 50 años de matrimonio, conocía perfectamente sus rutinas. Caminé hacia el espejo del tocador con las piernas temblorosas. Lo que vi me robó el aliento. Una mujer mayor, completamente calva, con la piel del cráneo irritada y rojiza. Mis ojos, esos mismos ojos castaños que Alfonso había dicho que le enamoraron, ahora reflejaban horror y confusión. Toqué el espejo como si fuera a desaparecer, como si esta imagen terrible fuera solo una ilusión cruel. Pero el cristal estaba frío y real, y la mujer calva del otro lado me devolvía la mirada con la misma expresión de pánico. ¡Alfonso!, grité, mi voz ronca por la impresión. ¡Alfonso, ven aquí! Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras, pero no con prisa. Cuando entró al cuarto, esperaba verlo horrorizado, preocupado, dispuesto a llamar inmediatamente al doctor. En cambio, se quedó parado en la puerta con una expresión que no logré descifrar. ¿Qué pasó?, le pregunté, señalando mi cabeza. Alfonso, mi cabello. Todo mi cabello se cayó durante la noche. Él se acercó lentamente, como si estuviera viendo algo desagradable pero no sorprendente. Debe ser el estrés de la fiesta, murmuró, sin siquiera intentar tocarme o consolarme. Has estado muy nerviosa por las bodas de oro. ¿Estrés? ¿50 años de cabello desaparecen en una noche por estrés? Algo en su tono me pareció extraño, demasiado calmado para alguien cuya esposa acababa de despertar completamente calva el día antes de su aniversario número 50. Necesito ir al doctor, le dije, buscando en sus ojos alguna señal de preocupación genuina. María, es sábado. Los doctores no atienden. Además, tenemos que terminar de preparar todo para mañana. Su voz sonaba impaciente, como si mi calvicie fuera una inconveniencia menor en sus planes. Ponte algo en la cabeza y sigamos con los preparativos. Algo en la cabeza, como si fuera tan simple. Bajé a la cocina, envuelta en una bata y con un pañuelo cubriéndome el cráneo. El olor a café recién hecho llenaba el aire, pero mi estómago estaba tan revuelto que la sola idea de comer me daba náuseas. Guadalupe, mi nuera, estaba sentada en la mesa desayunando como si fuera un día cualquiera. «Buenos días, María», me saludó con esa voz dulce que siempre usaba conmigo, pero había algo diferente en su sonrisa, algo que me puso los nervios de punta. «Guadalupe», murmuré, sirviéndome café con manos temblorosas. «¿Has visto algo extraño últimamente? ¿Algo diferente?» Ella ladeó la cabeza con expresión inocente. «¿A qué te refieres?» «Mi cabello. Desapareció durante la noche». Por un segundo vi algo en sus ojos, un destello tan breve que pudo haber sido mi imaginación, pero juraría que era satisfacción. «Ay, María, qué terrible. Debe ser la edad, ¿no? A veces el cuerpo de las mujeres mayores hace cosas extrañas». Mujeres mayores. Tenía 45 años, solo 24 menos que yo, pero hablaba como si fuera mi enfermera en lugar de mi nuera.
¿Usaste mi shampoo ayer en la noche?, le pregunté, tratando de sonar casual. Guadalupe se rió, pero su risa sonó forzada. ¿Por qué iba a usar tu shampoo? Tengo el mío. Luego agregó, casi como sin querer, aunque ese químico que compraste la semana pasada olía muy fuerte. $30 por una botella, ¿no era demasiado caro? ¿Químico? Yo no había comprado ningún químico. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuál químico?, pregunté, manteniendo la voz lo más neutral posible. Guadalupe parpadeó, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo que no debía. El tratamiento para el cabello, el que tenías en el baño. Nunca había comprado ningún tratamiento para el cabello de $30. Usaba el mismo shampoo desde hacía años, uno básico que costaba $5 en el supermercado. Creo que te confundes, le dije, observando cuidadosamente su reacción. Se encogió de hombros y terminó su desayuno rápidamente. Tengo que salir temprano. Alberto me pidió que recogiera las flores para mañana. Se levantó para irse, pero antes de salir de la cocina se detuvo junto a mi silla. María, me dijo. Su voz ahora había perdido toda pretensión de dulzura. Tal vez deberías considerar quedarte en casa mañana. No querrás que la gente te vea, así. Sus palabras fueron como una bofetada. Después de 50 años de matrimonio, después de haber criado a su esposo, después de haber sido una segunda madre para ella, me estaba sugiriendo que me escondiera en mi propia celebración de bodas de oro. Es mi aniversario, logré decir. Claro, pero piensa en las fotos, en lo que dirá la gente. Su tono era condescendiente, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña. Alfonso se va a sentir muy incómodo. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina con mi café enfriándose y una sensación horrible creciendo en mi pecho. Subí al baño y busqué el shampoo que había usado la noche anterior. La botella estaba en su lugar habitual, pero cuando la olí, había un aroma químico fuerte que no recordaba. En el fondo del bote de basura, envuelto en papel de baño, encontré un frasco pequeño vacío. La etiqueta estaba parcialmente arrancada, pero pude leer las palabras removedor químico y uso profesional únicamente. Mis manos temblaron mientras sostenía el frasco. Alguien había mezclado esto en mi shampoo. Alguien había planeado esto deliberadamente. Escuché la puerta principal cerrarse y los pasos de Alfonso subiendo las escaleras. Rápidamente escondí el frasco en el bolsillo de mi bata y regresé al cuarto. ¿Ya te sientes mejor?, me preguntó, pero su tono seguía siendo extrañamente distante. Alfonso, le dije, creo que alguien puso algo en mi shampoo. Se detuvo en seco. Por un momento vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló. No seas ridícula, María. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero encontré esto. Saqué el frasco vacío de mi bolsillo. Alfonso lo tomó y lo examinó como si nunca lo hubiera visto antes. Probablemente es algo viejo que quedó ahí. Tú sabes cómo somos para limpiar el baño. Yo era la única que limpiaba el baño. Siempre había sido así. Alfonso, este químico es peligroso. Alguien deliberadamente. Basta, María. Su voz se había vuelto más dura. No puedes andar acusando a la gente sin pruebas. Estás paranoica. Paranoica. Después de 50 años juntos, después de todo lo que habíamos pasado, me decía paranoica por preocuparme de que alguien me hubiera hecho daño deliberadamente. ¿Dónde está Alberto?, pregunté, cambiando de tema. Salió con Guadalupe. Tenían cosas que hacer para mañana. Por supuesto, mi hijo y mi nuera, haciendo planes para mi aniversario sin incluirme. Y mi esposo, más preocupado por la opinión de los invitados que por mi bienestar. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la soledad. 50 años de matrimonio, y me sentía más sola que nunca. Alfonso se acercó al closet y comenzó a sacar su traje para el día siguiente. Ponte una peluca mañana, me dijo sin voltear a verme, o un sombrero elegante, algo que no llame la atención. Que no llame la atención, en mi propio aniversario. ¿Te da vergüenza de mí?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No es vergüenza, María, es consideración, por los invitados. Consideración por los invitados, pero no por su esposa que había sido víctima de un ataque malicioso.
Esa tarde, mientras Alfonso veía televisión en la sala, decidí revisar más cuidadosamente nuestro baño. En el botiquín encontré otro frasco, este parcialmente lleno con el mismo químico. Alguien había sido muy meticuloso, guardando lo que no usó, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que encontré después. En el bote de basura del escritorio de Alfonso, enterrado bajo papeles viejos, había un recibo de una tienda de productos químicos profesionales, fechado una semana atrás. $30 exactos, como había dicho Guadalupe. Pero el recibo no estaba a nombre de Guadalupe, estaba a nombre de Alfonso. Mi esposo había comprado el químico que me había dejado calva. Me senté en el escritorio, mirando el recibo con manos temblorosas. 50 años de matrimonio, y Alfonso había orquestado mi humillación para nuestro aniversario de bodas de oro. ¿Pero por qué? ¿Qué había ganado él con esto? En ese momento escuché voces en la cocina. Alfonso y Guadalupe habían regresado y estaban hablando en voz baja. Me acerqué silenciosamente a la puerta del escritorio para escuchar. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Guadalupe. No, respondió Alfonso. Está demasiado conmocionada para pensar claramente. Bien, mañana será perfecto entonces. Sí, acordó Alfonso. Nadie quiere una esposa calva, María. Ahora él es mío. Esas palabras me atravesaron como una daga. No era la voz de Alfonso la que había dicho eso. Era Guadalupe, y Alfonso no la había corregido. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada junto a Alfonso, fingiendo estar dormida, mientras mi mente procesaba lo que había escuchado. Nadie quiere una esposa calva. Ahora él es mío. Las palabras de Guadalupe resonaban una y otra vez en mi cabeza como una canción horrible que no podía detener. Alfonso roncaba suavemente a mi lado, el mismo hombre que había comprado el químico para destruir mi cabello. El mismo hombre con quien había compartido 50 años de mi vida. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto con Guadalupe? Me levanté silenciosamente y fui al baño. En el espejo, mi reflexión me devolvía la mirada. Una mujer calva de 69 años, con ojeras profundas y una expresión de incredulidad. Toqué mi cabeza desnuda, aún esperando encontrar aunque fuera un mechón de cabello. La piel estaba sensible y áspera al tacto. Durante todos estos años había ignorado las señales. Ahora, en la oscuridad de la madrugada, comenzaron a regresar a mi memoria como fantasmas vengándose. Recordé la primera vez que noté algo extraño entre Alfonso y Guadalupe. Fue hace 3 años, en la celebración del cumpleaños número 45 de Alberto. Guadalupe llevaba puesto mi collar de perlas, las que habían pertenecido a mi abuela, y que valían $15,000. Cuando le pregunté dónde lo había conseguido, me dijo que Alfonso se lo había prestado porque el suyo estaba en el joyero para reparación. ¿Desde cuándo Alfonso tenía acceso a mis joyas? ¿Desde cuándo tomaba decisiones sobre mis pertenencias sin consultarme? Pero yo había elegido creerle. Había elegido pensar que era un gesto dulce de un suegro cariñoso hacia su nuera. También recordé las cenas familiares donde Guadalupe se sentaba siempre al lado de Alfonso, nunca junto a Alberto. Recordé cómo ella le servía la comida con atenciones especiales, cómo reía demasiado fuerte con sus chistes que no eran graciosos, cómo encontraba excusas para tocar su brazo o su hombro. Y Alfonso que había comenzado a arreglarse más, a usar colonia cara, a preocuparse por su apariencia de maneras que no había hecho en décadas. Yo pensé que era una crisis de la mediana edad tardía, algo normal en un hombre de 71 años. Nunca imaginé que se estaba arreglando para otra mujer, para mi nuera. Regresé a la cama, pero no logré dormir. A las 5 de la mañana me levanté definitivamente y bajé a preparar café. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. A las 7, Alfonso bajó a desayunar. Me miró con esa expresión que había comenzado a reconocer, una mezcla de lástima y molestia, como si mi presencia fuera una carga que tenía que soportar. «Buenos días», me dijo, pero su tono no tenía nada de buenos días. «Alfonso», le dije decidida a confrontarlo,
Necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Ya hablamos de eso, María. Fue el estrés. Encontré el recibo. Se detuvo con la taza de café a medio camino hacia sus labios. ¿Qué recibo? El de la tienda de químicos, $30, a tu nombre. Por un momento, su máscara de indiferencia se resquebrajó. Vi miedo en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. Compré eso para limpiar el desagüe del baño. Estaba tapado. Alfonso, era un removedor de cabello profesional. No sabes de qué hablas, María. Últimamente estás muy confundida. Se levantó bruscamente de la mesa. Tengo que salir. Hay cosas que hacer para esta noche. ¿Qué cosas? Es nuestra fiesta, Alfonso. Deberíamos estar preparándola juntos. Guadalupe se está encargando de todo. Ella es más eficiente para estas cosas. Eficiente. Mi nuera era más eficiente que yo para organizar mi propia fiesta de aniversario. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina, tratando de entender cómo mi vida había llegado a este punto. ¿Cuándo había dejado de ser la esposa para convertirme en una inconveniencia? A las 10 de la mañana llegó Guadalupe. Entró por la puerta trasera como si fuera su propia casa, cargando bolsas de supermercado y flores. «Buenos días, María», me saludó con esa voz falsamente alegre. «Espero que hayas dormido mejor». «No mucho», respondí, observándola mientras comenzaba a sacar cosas de las bolsas. «Guadalupe, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, pero tengo poco tiempo. Hay mucho que hacer para esta noche». «¿Por qué le dijiste a Alfonso que yo había comprado un químico de $30? Guadalupe se quedó muy quieta por un segundo, pero luego continuó desempacando como si nada. «No sé de qué hablas, María. Ayer en la mañana dijiste que era caro, $30 por una botella». «Ah, eso». Se encogió de hombros. «Supuse que había sido tú. ¿Quién más iba a comprar productos para el cabello en esta casa?» «Alfonso». Esta vez sí se detuvo completamente. Me miró con una expresión que no pude interpretar. «Alfonso. ¿Por qué iba Alfonso a comprar productos para el cabello?» «Eso mismo me pregunto yo». Guadalupe dejó las flores sobre el mostrador y se acercó a mí. Su expresión había cambiado. Ya no era la nuera dulce y servicial. Había algo más duro en sus ojos. «María, creo que estás imaginando cosas. El shock de perder el cabello te está afectando más de lo normal». «No estoy imaginando nada. Encontré el recibo». «¿Qué recibo?» Su voz se había vuelto más aguda. «El de la compra del químico. Está a nombre de Alfonso». Guadalupe se quedó callada por un momento muy largo. Luego suspiró y se sentó en la silla frente a mí. «María, voy a ser honesta contigo porque te tengo cariño». Su voz ahora sonaba condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña. «Alfonso está muy preocupado por ti. Has estado actuando de manera extraña últimamente. Olvidadiza, paranoica. Él compró ese producto porque pensó que querías renovar tu cabello para la fiesta, pero se confundió con las instrucciones. ¿Olvidadiza? ¿Paranoica? ¿Alfonso comprando productos para renovar mi cabello?» «Guadalupe, ese químico era un removedor profesional. No era para renovar nada». «Exactamente», dijo ella, como si hubiera probado su punto. «Se confundió. Por eso está tan apenado. No quiere que lo sepas porque se siente culpable». Era una mentira tan elaborada que casi sonaba convincente. Si no hubiera escuchado la conversación de anoche, tal vez hasta la habría creído. «¿Y tú cómo sabes todo esto?», le pregunté. «Porque Alfonso me pidió consejo. Estaba muy preocupado por cómo ibas a reaccionar cuando te dieras cuenta de su error». «¿Te pidió consejo a ti?» «Sí, María. A veces los hombres necesitan una perspectiva femenina, y bueno». Hizo una pausa significativa. «Tú últimamente no has estado muy accesible». «¿No había estado accesible? ¿Para mi propio marido?» «¿Qué significa eso?» Guadalupe suspiró como si le costara trabajo explicarme algo obvio. «María, eres una mujer maravillosa, pero tienes que entender que Alfonso tiene necesidades. Necesidades de conversación, de comprensión, de compañía». La palabra compañía sonó cargada de significado. «¿Y tú le das esa compañía? Soy su nuera.
Es natural que tengamos una relación cercana. ¿Cercana? ¿Qué tan cercana? Guadalupe. Anoche escuché voces en la cocina. Escuché que alguien dijo, nadie quiere una esposa calva. Por primera vez desde que había llegado, Guadalupe se veía genuinamente sorprendida. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Fuiste tú? Guadalupe se levantó de la silla y comenzó a caminar por la cocina, como si estuviera pensando cómo responder. María, dijo finalmente, tal vez es hora de que seamos completamente honestas la una con la otra. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Honestas sobre qué? Sobre Alfonso, sobre lo infeliz que ha estado. ¿Infeliz? Sí, María, infeliz en su matrimonio. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Te dijo eso? No tenía que decírmelo. Se nota. Un hombre no busca la compañía de otra mujer cuando está feliz en casa. Ahí estaba, la confirmación de lo que había temido escuchar. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas dándole esa compañía a mi marido? Guadalupe me miró con una expresión que mezcla compasión falsa y triunfo real. María, no quería que te enteraras así, especialmente no en su aniversario. ¿Cuánto tiempo, Guadalupe? 2 años, respondió finalmente. 2 años. Mientras yo planeaba nuestra fiesta de bodas de oro, mientras ahorraba de mi pensión para hacer una celebración digna, mientras me ilusionaba con la idea de que finalmente íbamos a disfrutar nuestros años dorados juntos, mi marido tenía una relación con mi nuera. ¿Y Alberto? Alberto no sabe nada, y es mejor que siga así. ¿Mejor para quién? Para todos, María, especialmente para ti. ¿Para mí? ¿Cómo era mejor para mí que me mantuvieran en la ignorancia mientras me traicionaban? Guadalupe, quiero que te vayas de mi casa. María, no seas dramática. Piensa en la fiesta de esta noche. Ya está todo organizado. Los invitados van a llegar a las 6 de la tarde. ¿Realmente quieres arruinar todo por esto? ¿Arruinar todo? ¿Yo iba a arruinar todo? Guadalupe, sal de mi casa ahora. Está bien, dijo, recogiendo sus cosas con movimientos exageradamente calmados. Pero piénsalo bien, María. ¿Realmente quieres que todo el mundo se entere de esto? ¿Quieres que la gente sepa que tu marido prefiere a una mujer más joven? Sus palabras fueron calculadas para herirme y funcionaron. Porque si armas un escándalo, continuó, eso es exactamente lo que va a pasar. Todos van a saber que Alfonso Herrera prefiere estar con Guadalupe que con su esposa calva. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la cocina. Por cierto, María, tal vez deberías pensar en mudarte a una residencia de ancianos después de esto. Alfonso y yo hemos estado discutiendo opciones. Hay una muy bonita a las afueras de la ciudad. $800 mensuales. Muy razonable. Y entonces se fue, dejándome sola con la horrible realización de que mi propio marido y mi nuera no solo me estaban traicionando, sino que ya estaban planeando deshacerse de mí por completo. Después de que Guadalupe se fue, me quedé sentada en la cocina por lo que me parecieron horas. Las palabras «residencia de ancianos» resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. $800 mensuales. Ya tenían todo calculado. Ya habían decidido mi futuro sin consultarme. Me levanté lentamente de la silla, mis piernas temblando por la impresión. Necesitaba evidencias. Si iban a deshacerse de mí, al menos iba a saber exactamente con qué estaba lidiando. Comencé por el escritorio de Alfonso. Durante 50 años de matrimonio nunca había revisado sus cosas personales. Siempre había confiado en él completamente. Ahora esa confianza me parecía la ingenuidad de una tonta. En el primer cajón encontré facturas normales, recibos de la pensión de $2,500 mensuales que recibía, papeles del seguro. Pero en el cajón de abajo, escondido entre carpetas viejas, había una caja pequeña de metal. Mis manos temblaron mientras la abría. Adentro había fotografías que me partieron el alma. Alfonso y Guadalupe abrazados en un restaurante que yo no reconocía. Guadalupe usando mi collar de perlas, mientras Alfonso le besaba el cuello. Los dos en lo que parecía ser una habitación de hotel.
ella con el cabello suelto y una sonrisa que nunca había usado conmigo. Pero lo que realmente me destrozó fue la fecha marcada en el reverso de las fotos. No 2 años, como me había dicho Guadalupe. Estas fotos tenían fechas de hace 4 años, algunas incluso de 5 años atrás. 5 años. Mientras yo cuidaba a Alfonso durante su operación de la próstata, mientras le preparaba caldos especiales y me quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre, él ya estaba con Guadalupe. Seguí buscando y encontré cartas. Cartas escritas a mano por Guadalupe, dirigidas a mi amor Alfonso. Las leí con el estómago revuelto, pero necesitaba saber toda la verdad. Mi querido Alfonso, no puedo esperar a que nos libremos de la vieja. Cada día que tengo que fingir que la respeto se me hace más difícil, pero pronto será solo tuyo y mío, como debe ser. La vieja. Así me llamaban cuando creían que no podía escucharlos. Otra carta decía: Alfonso, mi vida, cuando tengamos la casa para nosotros solos, vamos a redecorarla completamente. Esa sala anticuada con todos esos retratos familiares me da náuseas. Quiero algo moderno, algo que refleje nuestro amor nuevo. Nuestra sala, los retratos de nuestra boda, de cuando nació Alberto, de todas las celebraciones familiares de 50 años. Para ella eran basura que había que tirar. Pero la carta que más me dolió era la más reciente, fechada solo una semana atrás. Alfonso, el plan está funcionando perfectamente. Después de esta noche, nadie va a cuestionar que María necesita cuidados especiales. Una mujer que pierde todo el cabello de la noche a la mañana obviamente tiene problemas de salud. Será fácil convencer a Alberto de que una residencia es lo mejor para ella. El plan. Todo había sido planeado meticulosamente. Mi humillación, mi calvicie, mi futuro encierro en una residencia. Todo había sido calculado. Seguí leyendo. Una vez que esté fuera del camino, podremos casarnos. Alberto no sospecha nada, y aunque sospechara, ¿qué puede hacer? Para entonces ya tendré derecho a la mitad de todo como tu esposa. ¿La mitad de todo? ¿Cómo la mitad de todo si la casa estaba únicamente a mi nombre? La había heredado de mis padres antes de casarme con Alfonso. Por las leyes, él no tenía derecho a nada si nos divorciábamos. A menos que... Corrí hacia el archivo donde guardábamos todos los documentos importantes. Mis manos temblaron mientras buscaba la escritura de la propiedad. Cuando la encontré, el corazón se me detuvo. La escritura había sido modificada. Alguien había agregado el nombre de Alfonso como copropietario. La firma se veía reciente, con tinta de bolígrafo diferente al resto del documento que estaba hecho a máquina. Habían falsificado mi firma. Revisé la fecha de la modificación, 6 meses atrás. En febrero, cuando yo había estado en cama con una gripe fuerte que duró 2 semanas. Alfonso había sido tan atento durante esa enfermedad, llevándome té, cuidándome, diciéndome que no me preocupara por nada. Mientras yo estaba débil y enferma, él había aprovechado para robar mi casa. En ese momento escuché que se abría la puerta principal. Alfonso había regresado. Rápidamente guardé las cartas y las fotos en la caja, cerré el archivo y corrí hacia la cocina. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que no sabía nada hasta decidir qué hacer. «¡María!», gritó desde la entrada. «¿Dónde estás?» «En la cocina», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Entró con varias bolsas de la tienda. «Compré algunas cosas de última hora para esta noche». Su tono era casi alegre, como si no hubiera pasado nada extraño esa mañana. «¿Qué cosas?», pregunté, observando cómo desenvolvía botellas de vino caro y quesos importados. «Quería que todo fuera perfecto para nuestro aniversario», me dijo, y por un segundo su voz sonaba como la del hombre del que me había enamorado 50 años atrás. ¿Cómo podía hablarme de nuestro aniversario cuando estaba planeando deshacerse de mí? ¿Cómo podía fingir que me amaba cuando llevaba años traicionándome con mi propia nuera? «Alfonso», le dije, decidiendo probar qué tan lejos llegaba su mentira. «¿Crees que nuestra casa va a ser suficiente para envejecer juntos?» Se detuvo con una botella de vino en la mano. «¿A qué te refieres?» «Bueno, somos mayores. A veces pienso que tal vez necesitaríamos un lugar con más cuidados médicos.
Una residencia, quizás. La expresión en su cara cambió sutilmente. Vi un destello de algo que pudo haber sido esperanza. ¿Has estado pensando en eso? Un poco, especialmente después de lo que pasó con mi cabello. Me hace pensar que tal vez mi salud no es tan buena como creía. María, dijo, acercándose y poniendo una mano en mi hombro. Si eso es lo que quieres, podemos investigar opciones. Si eso era lo que yo quería, como si fuera mi idea. ¿Conoces algún lugar bueno?, le pregunté. Bueno, dijo, tratando de sonar casual. Guadalupe mencionó una vez que había visto un lugar muy bonito. Las Magnolias, creo que se llamaba. $800 mensuales, pero muy completo. Por supuesto, Guadalupe había mencionado una vez el lugar exacto donde querían encerrarme. Suena interesante, mentí. ¿Cuándo podríamos visitarlo? Después del aniversario, por supuesto. No queremos que nada distraiga de nuestra celebración. Nuestra celebración. La celebración donde iban a humillarme públicamente con mi calvicie para después justificar mi encierro. Alfonso, le dije, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿eres feliz conmigo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, vi pánico en sus ojos. Por supuesto que soy feliz. ¿Por qué preguntas eso? Porque últimamente siento que somos más como compañeros de casa que como esposos. María, llevamos 50 años casados. Es normal que las cosas cambien. ¿Cambien cómo? Bueno, ya no somos jóvenes. La pasión, la intimidad, son cosas de gente más joven. ¿La pasión era cosa de gente más joven? ¿Cómo Guadalupe, que tenía 45 años? ¿Y si yo quisiera recuperar esa intimidad? Alfonso se puso visiblemente incómodo. María, a nuestra edad. Tengo 69 años, Alfonso, no 89. Sí, pero después de lo que pasó con tu cabello, tal vez deberías concentrarte en recuperarte antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de intentar salvar nuestro matrimonio? ¿O antes de descubrir que él ya había encontrado intimidad con otra mujer? ¿Te da asco verme así?, le pregunté directamente. No es asco, María, es preocupación. Creo que deberías hablar con un doctor. Ya hiciste esa cita, ¿verdad? ¿Qué cita? Con el doctor, para que me examine. Alfonso tragó saliva. Pensé que sería buena idea, sí. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Por supuesto, un día después de la fiesta de aniversario. Un día después de que todos los invitados me hubieran visto calva y sintieran lástima por Alfonso, el pobre hombre casado con una mujer que obviamente estaba perdiendo la razón. ¿Con qué doctor? El doctor Ramírez. Guadalupe lo recomendó. Es especialista en problemas de mujeres mayores. Guadalupe otra vez. Guadalupe eligiendo a mis doctores, planeando mi futuro, decidiendo mi destino. Alfonso, le dije, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo importante que creas que debería saber antes de nuestro aniversario? Por un momento, pensé que iba a confesar. Vi algo en sus ojos que podía haber sido culpa o remordimiento, pero luego sacudió la cabeza. No, María. Solo quiero que esta noche sea especial para los dos. Especial. La noche donde iban a humillarme frente a toda nuestra comunidad para justificar encerrarme en una residencia de ancianos. Voy a ducharme y arreglarme para la fiesta, le dije. Buena idea. ¿Y María? ¿Sí? Ponte algo elegante en la cabeza. Un turbante, tal vez. O un sombrero. Un turbante, para esconder la evidencia de lo que me habían hecho. Subí a nuestro cuarto y me senté en la cama, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi esposo me estaba engañando desde hacía por lo menos 5 años. Mi nuera era su cómplice. Habían planeado mi calvicie para humillarme públicamente. Habían falsificado documentos para robar mi casa. Y después de la fiesta de esta noche, iban a internarme en una residencia contra mi voluntad. Pero había algo que no habían considerado. Fui al closet y busqué en el fondo, detrás de cajas viejas, hasta encontrar lo que necesitaba. Una grabadora pequeña que había usado años atrás para grabar notas cuando trabajaba como secretaria. Revisé las baterías.
Aún funcionaba. Si Alfonso y Guadalupe querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Esa tarde, mientras Alfonso se duchaba para la fiesta, regresé a su escritorio. Esta vez tomé fotografías de las cartas con mi teléfono celular. También fotografié la escritura falsificada de la casa y todos los documentos que mostraban que habían estado planeando esto durante meses. Luego escondí la grabadora en la sala, debajo del sofá principal, justo donde sabía que Alfonso y Guadalupe se iban a sentar durante la fiesta. Si querían que esta fuera una noche especial, lo iba a hacer, pero no de la manera que ellos esperaban. A las 5:30 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Yo había bajado vestida con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre, y un turbante elegante que cubría completamente mi cabeza calva. Los primeros en llegar fueron nuestros vecinos, Rosa y Miguel. Rosa me abrazó con una expresión de lástima que no pudo ocultar. «María querida, ¿cómo te sientes?» «Mejor, gracias», mentí. «Alfonso nos contó sobre tu problema de salud. ¡Qué terrible!» ¿Mi problema de salud? ¿Eso era lo que Alfonso había estado diciendo? ¿Qué les contó exactamente? Miguel carraspeó incómodo. Que habías tenido algunos episodios. Pérdida de memoria, confusión, y ahora esto del cabello. Episodios, pérdida de memoria. Ya habían empezado a construir la narrativa de que yo estaba perdiendo la razón. «No he tenido ningún episodio», dije firmemente. Rosa y Miguel intercambiaron una mirada que decía claramente: «Mira, ni siquiera se da cuenta». Más invitados fueron llegando, nuestros primos, amigos de la iglesia, compañeros de trabajo jubilados de Alfonso. Y con cada persona que llegaba, escuchaba susurros. «Pobrecita María, Alfonso está pasando por momentos muy difíciles. A veces pasa con las mujeres mayores, pierden la razón poco a poco». Todos habían sido preparados. Todos llegaban ya convencidos de que yo era una mujer enferma que estaba perdiendo la cordura. Guadalupe llegó a las 6 en punto, espectacular en un vestido rojo que era demasiado elegante para la nuera en una fiesta familiar. Llevaba puesto mi collar de perlas. «María», me saludó con esa sonrisa falsa. «¿Te ves mejor?» «Gracias, Guadalupe. Tú te ves muy elegante». «Gracias. Alfonso me sugirió este vestido». Por supuesto que lo había hecho. Alberto llegó unos minutos después, y me dolió ver la expresión de preocupación en su rostro cuando me miró. Mi propio hijo ya estaba convencido de que algo estaba mal conmigo. «Mamá», me dijo abrazándome con cuidado, como si fuera frágil, «¿cómo te sientes realmente?» «Estoy bien, mijo. Papá dice que has estado confundida últimamente. Tu papá está equivocado». Alberto frunció el ceño. «Mamá, tal vez deberías considerar buscar ayuda. No hay nada malo en admitir que necesitas cuidados especiales». Cuidados especiales. Todos estaban usando las mismas palabras, como si hubieran ensayado. «Alberto», le dije, «¿qué te dijo exactamente tu padre?» «Me dijo que has estado olvidando cosas, que te confundes con las fechas, que…» Bajó la voz. «Que cree que podrías tener principios de demencia». Demencia. Esa era la palabra que habían elegido para destruirme. ¿Y tú le creíste? «Mamá, mírate. Perdiste todo el cabello de la noche a la mañana. Eso no es normal». «Tienes razón. No es normal. Es sabotaje». Alberto me miró como si hubiera confirmado sus peores temores. «Mamá, nadie te haría algo así». Eso es paranoia». Paranoia, otra palabra que habían estado plantando. La fiesta continuó, y yo sonreí y asentí mientras los invitados me trataban con esa mezcla tóxica de lástima e incomodidad que se reserva para los enfermos mentales. Alfonso jugaba perfectamente el papel del esposo sufrido, recibiendo palmadas en el hombro y susurros de apoyo. Y Guadalupe se paseaba por mi sala como si fuera la anfitriona, sirviendo vino, organizando a los invitados, usando mi vajilla buena como si fuera suya. Pero yo tenía mi grabadora funcionando, capturando cada conversación, cada comentario cruel, cada mentira que saliera de sus bocas. Porque esta noche,
Después de 50 años de ser la esposa obediente y silenciosa, iba a empezar a luchar por mi vida. A las 8 de la noche, la fiesta estaba en su punto más alto. Los invitados reían, brindaban y compartían anécdotas sobre Alfonso y yo durante nuestros 50 años de matrimonio. Desde afuera, parecía una celebración perfecta de amor duradero. Pero yo sabía que estaba asistiendo a mi propio funeral social. Me excusé diciendo que iba al baño, pero en realidad subí a revisar la grabadora que había escondido en la sala. El pequeño aparato había capturado 1 hora de conversaciones, incluyendo varios momentos donde Alfonso y Guadalupe habían hablado en voz baja sobre después de esta noche y cuando las cosas se calmen. Pero necesitaba más. Necesitaba que confesaran explícitamente su plan. Regresé a la fiesta y observé cómo Guadalupe se había apropiado completamente del rol de anfitriona. Servía drinks, presentaba a los invitados entre sí e incluso había reorganizado los arreglos florales que yo había preparado esa mañana. Mi collar de perlas brillaba en su cuello bajo las luces del chandelier y varios invitados ya la habían felicitado por lo hermoso que se veía. «María», me dijo Rosa acercándose con una copa de vino, «Guadalupe es un encanto. Alfonso tiene mucha suerte de tener una nuera tan atenta». «Sí», concordé, forzando una sonrisa, «muy atenta. Se nota que realmente se preocupa por ustedes. Me estuvo contando sobre las opciones de cuidado que ha estado investigando para ti». ¿Guadalupe había estado hablando con los invitados sobre enviarme a una residencia? «¿Qué opciones?», pregunté, manteniendo un tono casual. «Lugares donde puedas recibir la atención médica que necesitas. ¿Qué considerada es al ayudar a Alfonso con decisiones tan difíciles?» Decisiones tan difíciles. Como si fuera Alfonso quien estuviera sufriendo y no yo la que estaba siendo traicionada. Me acerqué al grupo donde estaba Guadalupe hablando con el padre Miguel, nuestro párroco, y 2 parejas de amigos cercanos. «El doctor Ramírez es excelente con casos como este», estaba diciendo Guadalupe. «Tiene mucha experiencia con señoras mayores que desarrollan problemas cognitivos». «¿Qué tan serio es?», preguntó Carmen, la esposa de nuestro vecino. «Bueno», Guadalupe bajó la voz, pero no lo suficiente como para que yo no pudiera escuchar. «La pérdida súbita de cabello puede ser síntoma de estrés severo y cuando se combina con los episodios de confusión». «¿Qué episodios?», interrumpí, acercándome al grupo. Guadalupe se puso rígida por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Hola, María. Estaba comentándole al padre Miguel sobre tu cita con el doctor mañana». «Sí, me preguntaba qué episodios de confusión mencionaste». El grupo se quedó incómodamente silencioso. El padre Miguel carraspeó. «María, querida, todos pasamos por momentos difíciles. No hay nada de qué avergonzarse si necesitas ayuda adicional». «No necesito ayuda adicional, padre. Estoy perfectamente bien». Guadalupe le dirigió al padre una mirada significativa, como diciendo, «¿Ves? Ahí está el problema». «Por supuesto que estás bien, María», dijo Guadalupe con esa voz condescendiente, «pero a veces, cuando estamos estresadas, no nos damos cuenta de pequeños cambios en nuestro comportamiento». «¿Qué cambios específicamente?». «Bueno». A Guadalupe miró a los otros como buscando apoyo. «Alfonso me comentó que la semana pasada te olvidaste de apagar la estufa 2 veces, y el martes no recordabas haber tenido una conversación telefónica con Alberto». «¿Qué?». Yo nunca me había olvidado de apagar la estufa, y no había tenido ninguna conversación telefónica con Alberto el martes, porque él estaba fuera de la ciudad por trabajo. «Eso no es cierto», dije firmemente. «María». Carmen me tomó del brazo suavemente. «A veces la memoria nos juega trucos. Le pasó a mi mamá también». Todos me miraban con esa expresión de lástima mezclada con incomodidad. Guadalupe había preparado perfectamente el terreno, plantando historias falsas sobre mi supuesta pérdida de memoria. «Discúlpenme», dije, y me alejé del grupo. Fui a la cocina, donde encontré a Alfonso hablando con su hermano Jorge y otros 2 hombres. Estaban fumando cigarros junto a la ventana abierta. «Es una situación muy difícil», estaba diciendo Alfonso. 50 años de matrimonio y ahora esto. «¿Has considerado buscar ayuda profesional?», preguntó Jorge.
Ya tenemos cita con un especialista mañana, pero honestamente creo que va a necesitar cuidados más intensivos de los que yo puedo proporcionarle. ¿Qué tipo de cuidados?, preguntó uno de los otros hombres. Guadalupe encontró un lugar muy bueno, Las Magnolias. Es una residencia especializada en casos como el de María. Debe ser muy costoso, comentó Jorge. $800 mensuales, pero vale la pena por la tranquilidad. Además, con la venta de la casa, podríamos costear varios años por adelantado. ¿La venta de la casa, mi casa? ¿Van a vender la casa?, preguntó Jorge sorprendido. Es demasiado grande para mí solo, respondió Alfonso. Y francamente, después de todo lo que ha pasado, necesito un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, con Guadalupe, por supuesto. ¿Y dónde vas a vivir?, preguntó el otro hombre. Alfonso tosió incómodo. Bueno, Guadalupe ha sido tan amable de ofrecerme la habitación de huéspedes en su casa, al menos hasta que decida qué hacer a largo plazo. La habitación de huéspedes. Como si no fueran amantes desde hacía 5 años. No pude seguir escuchando. Salí de la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Alfonso no solo planeaba encerrarme en una residencia, sino que también iba a vender mi casa y mudarse con Guadalupe. Necesitaba aire fresco. Salí al pequeño patio trasero, donde había algunas sillas bajo el viejo roble que Alfonso y yo habíamos plantado cuando Alberto era pequeño. Las luces de la casa se filtraban por la ventana, creando sombras danzantes en el jardín. Ahí fue donde los encontré. Alfonso y Guadalupe estaban de pie junto a la cerca del fondo, creyendo que estaban suficientemente lejos de la casa para no ser escuchados. Pero el patio era pequeño, y sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba escondida detrás del árbol. ¿Crees que está funcionando?, preguntó Guadalupe. Perfectamente. Hasta Jorge me preguntó si había considerado una residencia. ¿Y qué le dijiste? Que ya teníamos todo arreglado. Mañana, después de la cita con el doctor, podremos empezar los trámites. ¿Estás seguro de que va a firmar los papeles? No va a tener opción. Después de esta noche, con todos estos testigos que la han visto actuando de manera extraña, será fácil demostrar que no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma. ¿Actuando de manera extraña? ¿Por defender mi cordura mental? ¿Y si se resiste? Guadalupe, mi amor, después de 50 años viviendo con María, sé exactamente cómo manejarla. Es una mujer débil. Siempre ha hecho lo que le digo. Una mujer débil. Después de mantener esta casa, criar a su hijo, cuidarlo durante sus enfermedades, trabajar durante 30 años para contribuir a nuestra economía familiar, él me veía como una mujer débil. No sé, Alfonso, últimamente parece más. Alerta, como si sospechara algo. Es imposible. María nunca ha sospechado nada en 5 años. ¿Por qué empezaría ahora? Por lo del cabello. Tal vez fue demasiado obvio. Fue perfecto. Nadie va a cuestionar que una mujer que pierde todo el cabello de la noche a la mañana necesita atención médica especializada. Escuchar esto me producía náuseas, pero necesitaba seguir grabando. Saqué mi teléfono celular y activé la función de grabación de audio. ¿Cuándo crees que podremos casarnos?, preguntó Guadalupe. En cuanto se firme el divorcio. 6 meses, máximo. ¿Y Alberto no va a sospechar nada? Alberto cree que estoy siendo muy generoso al cuidar de su madre enferma. Cuando se entere de que nos vamos a casar, pensará que es romántico que 2 personas mayores hayan encontrado el amor después de tanto sufrimiento. Tanto sufrimiento. Como si Alfonso hubiera sido la víctima en nuestro matrimonio. Tengo miedo de que María trate de causar problemas, continuó Guadalupe. ¿Qué problemas puede causar una mujer en una residencia psiquiátrica? ¿Residencia psiquiátrica? Pensé que habían dicho que Las Magnolias era una residencia para personas mayores. ¿Estás seguro de que va a aceptar quedarse ahí? Guadalupe, después de que el doctor Ramírez termine con su evaluación mañana, María va a ser declarada mentalmente incompetente. No va a tener opción. El doctor Ramírez ya había sido sobornado. Todo esto había sido planeado hasta el último detalle. ¿Y si trata de contactar a un abogado? ¿Con qué dinero? Mañana mismo voy a congelar todas nuestras cuentas bancarias por razones de seguridad.
Una mujer con demencia no puede tener acceso libre a $87,000. $87,000. Todo el dinero que habíamos ahorrado durante años, incluida mi herencia de mis padres. Eres muy inteligente, mi amor, dijo Guadalupe, y escuché el sonido de un beso. 50 años planeando este momento, respondió Alfonso. 50 años fingiendo que amaba a esa mujer patética. 50 años fingiendo. Nuestra boda, el nacimiento de Alberto, todas las navidades, cumpleaños, aniversarios, todo había sido una mentira. ¿Nunca la amaste? ¿Ni siquiera al principio? Al principio pensé que la amaba, pero era joven y estúpido. Se embarazó a propósito, ¿sabes? Para forzarme a casarme con ella. Eso era mentira. Yo no me había embarazado a propósito. Alberto había sido planeado y deseado por los dos. Pero tenía la casa de sus padres, y yo no tenía nada. Era una decisión práctica. Práctica. Me había usado durante 50 años por mi casa y mi dinero. ¿Y ahora que tenemos todo, podemos ser libres? Libres y ricos. La casa vale $120,000 en el mercado actual, más los ahorros, más mi pensión. Vamos a poder vivir muy cómodamente, mi amor. Te amo tanto, Alfonso. Y yo a ti, Guadalupe. Eres todo lo que María nunca pudo ser. Joven, hermosa, inteligente. Joven, Guadalupe tenía 45 años. Yo tenía 69. 24 años de diferencia me convertían en un monstruo. ¿Deberíamos regresar a la fiesta?, preguntó Guadalupe. Sí, hay que seguir actuando como la familia perfecta por unas horas más. Los escuché caminar de regreso hacia la casa. Esperé varios minutos antes de salir de mi escondite, asegurándome de que la grabación se hubiera guardado correctamente en mi teléfono. 50 años de matrimonio y acababa de descubrir que todo había sido una mentira elaborada. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer débil, que creían conocer tan bien. Regresé a la fiesta con una sonrisa en mi rostro, saludando a los invitados como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era María, la esposa traicionada y humillada. Ahora era María, la mujer que iba a luchar por su vida. Regresé a la fiesta con una calma extraña, como si estuviera viendo todo desde afuera de mi propio cuerpo. Los invitados seguían riendo y brindando, ajenos al drama que se desarrollaba bajo sus narices. Guadalupe estaba junto al piano, contándole al grupo de las esposas de los vecinos sobre los desafíos de cuidar a una suegra con problemas de salud mental. Pero ahora yo tenía armas. Las grabaciones, las fotografías de las cartas, la evidencia de la falsificación. Y lo más importante, ahora sabía exactamente lo que planeaban hacer. Me acerqué a Alfonso, quien estaba sirviéndose otro whisky junto a la mesa de bebidas. «Alfonso», le dije dulcemente, «¿podríamos hablar en privado un momento?» «Ahora no, María. Tenemos invitados. Solo será un minuto. Es sobre mañana». Él suspiró como si fuera una molestia, pero me siguió hasta el pequeño estudio junto a la sala. Una vez que cerré la puerta, activé discretamente la grabación en mi teléfono. «¿Qué pasa?», me preguntó con impaciencia. «Alfonso, he estado pensando en lo que dijiste sobre la residencia». Su expresión cambió ligeramente. «¿Sí? Creo que tal vez tengas razón. Tal vez sí necesito ayuda especializada». Por primera vez en días vi alivio genuino en su rostro. «María, me alegra mucho escuchar eso. Sé que es difícil aceptar, pero... ¿Las Magnolias es realmente tan bueno como dice Guadalupe?» «Es excelente. Guadalupe investigó muy bien antes de recomendarlo. ¿Y cuándo podríamos empezar los trámites?» Alfonso no pudo ocultar su satisfacción. «Bueno, después de que veas al doctor Ramírez mañana y él confirme que necesitas cuidados especializados, podríamos tener los papeles listos en unos días». «¿Qué papeles exactamente?» «Los de admisión a la residencia y también». Hizo una pausa. «Algunos documentos legales para asegurar que tus finanzas estén bien manejadas mientras no puedas tomar decisiones por ti misma». Ahí estaba, la confesión de que planeaban declararme mentalmente incompetente. ¿Eso incluye la casa? María, una casa tan grande es mucha responsabilidad para alguien en tu condición.
Sería mejor venderla y usar el dinero para tu cuidado. ¿Y dónde vivirías tú? Alfonso se movió incómodo. Bueno, Guadalupe muy generosamente me ha ofrecido quedarme con ella y Alberto mientras decido qué hacer. ¿Qué considerada es? Sí, es una mujer muy especial. Una mujer muy especial que había estado acostándose con mi marido durante 5 años. Alfonso, le dije, hay algo más que quería preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez me has mentido sobre algo importante? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que hay cosas que no me has dicho, cosas sobre nuestra relación, sobre nuestro futuro. María, no sé de qué hablas. ¿Estás seguro de que no hay nada que deberías saber? ¿Nada sobre ti y otras personas? Por un momento vi pánico en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. María, creo que esta conversación es exactamente el tipo de paranoia de la que hablaba el doctor. Estás imaginando cosas que no existen. ¿Imagino que Guadalupe está usando mi collar de perlas? Ella me pidió prestado porque el suyo está roto. No hay nada malo en eso. ¿Y imagino que has estado más distante conmigo en los últimos años? María, tenemos 70 años. Es natural que las cosas cambien. ¿Imagino que tú y Guadalupe pasan mucho tiempo juntos a solas? Alfonso se puso rígido. Guadalupe es parte de la familia. Es normal que tengamos una relación cercana. ¿Qué tan cercana, Alfonso? No sé qué insinúas, pero no me gusta tu tono. No insinúo nada. Te pregunto directamente, ¿tienes una relación íntima con Guadalupe? Eso es ridículo. ¿Cómo puedes siquiera pensar algo así? ¿Es ridículo o es la verdad? Alfonso caminó hacia la puerta. Esta conversación terminó. Estás diciendo locuras. Alfonso, le dije antes de que saliera, si me estás mintiendo, lo voy a descubrir. Se detuvo con la mano en el picaporte. María, te sugiero que hables con el doctor mañana sobre estos pensamientos irracionales que estás teniendo. Y salió, dejándome sola con la confirmación de que nunca iba a confesar voluntariamente. Regresé a la fiesta, donde la celebración continuaba, pero ahora tenía un plan claro. Si Alfonso y Guadalupe querían jugar el juego de la familia perfecta hasta el final, yo también podía actuar. Me acerqué al grupo donde estaba Guadalupe, que ahora incluía al padre Miguel, mi hermana Carmen, que había llegado desde el estado vecino, y varios amigos cercanos. Guadalupe, le dije con mi mejor sonrisa, ¿podría hablar contigo un momento? Por supuesto, María. La llevé aparte, hacia la cocina donde estábamos relativamente solas. Quería agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, le dije. Guadalupe parpadeó, claramente no esperando esto. No tienes que agradecer nada, María. Sí tengo que hacerlo. Alfonso me contó sobre la residencia que encontraste, sobre el doctor que recomendaste. Has sido muy considerada. Solo quiero lo mejor para ti. Lo sé, y quería preguntarte algo personal. Claro. ¿Crees que Alfonso ha sido feliz conmigo todos estos años? Guadalupe se quedó muy quieta. ¿Por qué preguntas eso? Porque últimamente siento que tal vez no soy la esposa que él necesita. María, no digas eso. ¿Pero es cierto? ¿Crees que Alfonso sería más feliz con alguien diferente? Guadalupe no respondió inmediatamente, y vi la lucha en su rostro entre mantener la farsa y la tentación de decir la verdad. María, Alfonso te ama, pero es cierto que está preocupado por ti. ¿Preocupado cómo? Por tu salud, tu estado mental. Es muy estresante para él. Tan estresante que tal vez sería mejor si yo no estuviera aquí. No digas eso. Pero si fuera cierto, si Alfonso fuera más feliz sin mí, ¿crees que yo debería alejarme? Guadalupe me miró fijamente, tratando de determinar si esto era una trampa o una oportunidad. María, dijo finalmente, creo que a veces las personas mayores necesitan aceptar que su tiempo como la figura principal en la vida de alguien, puede haber pasado. Figura principal. Como si fuera un personaje secundario en la vida de mi propio marido. ¿Y quién crees que debería ser la figura principal en la vida de Alfonso? Bueno, alguien que pueda comprenderlo mejor, alguien más joven, más vital.
¿Alguien como tú? Guadalupe se sonrojó. María, no sé por qué dirías algo así. ¿No? ¿No has pensado nunca en cómo sería estar casada con Alfonso en lugar de con Alberto? Eso es. Eso es una pregunta muy extraña. ¿Es extraña o es algo que ya has considerado? Guadalupe retrocedió un paso. Creo que deberías hablar de estos pensamientos con el doctor mañana. ¿Qué pensamientos? ¿El pensamiento de que mi marido y mi nuera han estado teniendo una aventura durante años? La cara de Guadalupe se puso completamente pálida. María, eso es una acusación muy seria. Sí, lo es. ¿Es también cierta? Por supuesto que no. ¿Estás segura? María, creo que necesitas sentarte. Estás diciendo cosas muy preocupantes. ¿Preocupantes para quién? ¿Para ti? En ese momento, Alfonso entró a la cocina. ¿Qué pasa aquí? Tu esposa está teniendo episodios, dijo Guadalupe rápidamente. Está haciendo acusaciones muy extrañas. ¿Qué tipo de acusaciones? Preguntó Alfonso, pero por su tono ya sabía la respuesta. Dice que tú y yo tenemos una aventura. Alfonso suspiró como si fuera la cosa más ridícula del mundo. María, ya hablamos de esto. Estos pensamientos paranoicos son exactamente por lo que necesitas ayuda médica. ¿Paranoicos o verdaderos? Son delirios, María. Guadalupe es mi nuera, la esposa de mi hijo. La idea de que tengamos cualquier tipo de relación inapropiada es absurda. ¿Absurda? ¿Incluso si tuviera pruebas? Alfonso y Guadalupe intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Alfonso. ¿Fotografías? ¿Cartas? ¿Grabaciones? María, dijo Guadalupe con voz temblorosa, creo que estás confundiendo sueños con realidad. Eso es común en personas con tu condición. ¿Mi condición? Demencia temprana, dijo Alfonso firmemente. Por eso necesitas ayuda especializada. ¿Y si les digo que tengo grabaciones de ustedes dos hablando sobre deshacerse de mí? Eso sería imposible, dijo Alfonso, porque esas conversaciones nunca ocurrieron. ¿Nunca hablaron sobre enviarme a las Magnolias? Hablamos sobre opciones de cuidado para tu bienestar, corrigió Guadalupe. ¿Y nunca hablaron sobre casarse después de divorciarme? María, dijo Alfonso, ahora sé definitivamente que necesitas ayuda inmediata. Estás teniendo alucinaciones auditivas. Era perfecto. Sin importar qué evidencia les presentara, ellos tenían la respuesta perfecta. Yo estaba loca. Tienes razón, les dije finalmente. Tal vez sí estoy imaginando cosas. Alfonso se relajó visiblemente. Me alegra que puedas reconocer eso. Sí, tal vez debería ir a acostarme temprano. Ha sido un día muy revelador. Buena idea, acordó Guadalupe. El descanso te va a hacer bien antes de ver al doctor mañana. Sí, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Mañana va a ser un día muy interesante. Subí a nuestro cuarto, pero no para acostarme. Tenía trabajo que hacer. Saqué mi laptop y comencé a escribir un email detallado a mi hermana Carmen, quien aún estaba abajo en la fiesta. Le conté todo: las cartas, las fotos, las grabaciones, el plan de internarme. Le expliqué que si algo me pasaba, si de repente era declarada incompetente o si desaparecía, ella sabría la verdad. Luego hice copias de todas las evidencias y las envié a 3 direcciones diferentes: Carmen, mi prima Rosa que vivía en otro estado, y mi abogado, aunque fuera sábado por la noche. Finalmente, preparé una sorpresa especial para el final de la fiesta. Bajé con mi laptop bajo el brazo. La mayoría de los invitados estaban en la sala, y Alfonso estaba preparándose para dar el tradicional discurso de agradecimiento por el aniversario. Disculpen, dije, interrumpiendo justo cuando él se disponía a hablar. Antes de que Alfonso hable, me gustaría decir unas palabras. Alfonso se puso tenso. María, tal vez deberías descansar. No, Alfonso. Después de 50 años de matrimonio, creo que tengo derecho a hablar en mi propia fiesta de aniversario. Los invitados murmuraron su aprobación. Por supuesto que la esposa debería hablar en su aniversario. Gracias, continué, abriendo mi laptop. Quería compartir con ustedes algunos recuerdos muy especiales de nuestros 50 años juntos.
Algunos que estoy segura Alfonso y Guadalupe van a encontrar, particularmente memorables. Y entonces, con la sala llena de nuestros amigos, familia y vecinos, comencé a reproducir la grabación que había hecho esa noche en el patio trasero. La voz de Alfonso llenó la sala a través de los altavoces de mi laptop. 50 años planeando este momento. 50 años fingiendo que amaba a esa mujer patética. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados se quedaron inmóviles, algunos con las copas a medio camino hacia sus labios, otros con expresiones de shock total. Alfonso se puso completamente pálido, mientras que Guadalupe parecía a punto de desmayarse. La grabación continuó. ¿Nunca la amaste? ¿Ni siquiera al principio? Al principio pensé que la amaba, pero era joven y estúpido. Se embarazó a propósito, ¿sabes? Para forzarme a casarme con ella. Escuché varios jadeos en la sala. Mi hermana Carmen se puso de pie, su rostro una máscara de furia. Alberto, mi propio hijo, me miraba con la boca abierta, finalmente comenzando a entender la magnitud de la traición. Tenía la casa de sus padres, y yo no tenía nada. Era una decisión práctica. El padre Miguel se santiguó. Rosa, nuestra vecina, dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el piso. Cuando llegó la parte donde Guadalupe preguntaba sobre la boda, y Alfonso respondía, en cuanto se firme el divorcio, 6 meses, máximo. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Pero la parte que realmente destruyó cualquier defensa que pudieran haber intentado fue cuando se escuchó claramente la voz de Guadalupe. ¿Y si trata de causar problemas? Y Alfonso respondiendo, ¿qué problemas puede causar una mujer en una residencia psiquiátrica? Alberto se levantó bruscamente de su silla. ¿Residencia psiquiátrica? Su voz temblaba de indignación. La grabación continuaba, exponiendo cada detalle de su plan. El doctor sobornado, las cuentas bancarias congeladas, la venta de mi casa, todo. Cuando finalmente terminé la grabación, el silencio en la sala era mortal. Alfonso tenía el rostro rojo como un tomate, sudando profusamente. Guadalupe se había hundido en una silla, llorando. «Esa grabación está alterada», dijo Alfonso desesperadamente. «María la falsificó. Es parte de su enfermedad». «¿En serio?», dije calmadamente. Abrí otra carpeta en mi laptop. ¿También falsifiqué estas cartas que escribió Guadalupe? Comencé a leer en voz alta. Mi querido Alfonso, no puedo esperar a que nos libremos de la vieja. Carmen se acercó a Guadalupe, quien seguía llorando en la silla. ¿Escribiste esto?, le demandó. Guadalupe no pudo responder. ¿Y también falsifiqué estas fotografías?, continué, mostrando en la pantalla las imágenes de Alfonso y Guadalupe en situaciones íntimas, con las fechas claramente visibles. El padre Miguel se puso de pie. «Creo que es hora de que me retire», murmuró, claramente incómodo con toda la situación. «Padre, por favor quédese», le dije. «Como hombre de Dios, creo que debería escuchar esto hasta el final». Mostré la siguiente evidencia, la escritura falsificada de la casa. También imaginé que alguien falsificó mi firma para añadir a Alfonso como copropietario de la casa que heredé de mis padres. Jorge, el hermano de Alfonso, se acercó para examinar el documento. Era contador, y después de unos minutos declaró: «Esta firma definitivamente fue añadida después. La tinta es diferente, y el estilo de escritura no coincide con el resto del documento». Esto es fraude criminal», dijo Carmen, su voz temblando de ira. «No es lo que parece», gritó finalmente Alfonso. «María está sacando todo de contexto». ¿Qué contexto justifica planear internar a tu esposa en una institución psiquiátrica para robar su dinero?, me le gritó Alberto. Mi hijo finalmente había despertado de su negación. «Alberto, tu madre está enferma». «Mi madre no está enferma. Ustedes la envenenaron deliberadamente con químicos. Eso es ridículo». Saqué el frasco vacío del removedor de cabello que había encontrado. «¿También es ridículo esto?». «El recibo está a tu nombre, Alfonso. $30 por un removedor químico profesional».
Varios de los invitados se acercaron para examinar el frasco y el recibo. La evidencia era irrefutable. «Alfonso», dijo Rosa con disgusto, «¿realmente le hiciste esto a María? ¿Le quemaste el cabello con químicos?» Alfonso no pudo responder. Guadalupe finalmente habló, su voz quebrada. «Fue idea de él. Yo solo seguí el plan». «¡Mentirosa!», gritó Alfonso. «Fue tu idea desde el principio». Y ahí fue cuando cometieron su error final. Comenzaron a culparse mutuamente delante de todos los testigos. «Tú fuiste quien dijo que teníamos que deshacernos de ella. Tú fuiste quien compró los químicos. Tú fuiste quien contactó al doctor corrupto. Tú fuiste quien falsificó los documentos». Cada acusación que se hacían el uno al otro solo confirmaba más la magnitud de su conspiración. Alberto se acercó a Guadalupe. «¿5 años? ¿Has estado engañándome durante 5 años?» Guadalupe solo lloraba. «¿Y papá?», se volvió hacia Alfonso. «¿50 años fingiendo? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?» Alfonso trató de acercarse a su hijo, pero Alberto retrocedió. «No me toques». El padre Miguel se acercó a mí. «María, ¿qué piensas hacer con toda esta información?» «Bueno, padre», dije, «ya envié copias de toda la evidencia a mi abogado, a mi hermana y a mi prima. Mañana por la mañana, en lugar de ir a ver al doctor Ramírez para que me declare incompetente, voy a ir a la policía para presentar cargos por fraude, falsificación de documentos e intento de envenenamiento». Alfonso palideció aún más. «María, podemos arreglar esto. No tienes que involucrar a la policía». «¿Arreglarlo cómo? ¿Prometiendo que no lo harás de nuevo?» «Podemos ir a terapia de pareja». «Alfonso», le dije con la voz más calmada que pude lograr, «después de 50 años de matrimonio y 5 años de traición, ¿realmente crees que hay algo que arreglar?» Carmen se acercó a mí. «María, ¿tienes un lugar donde quedarte esta noche?» «Voy a quedarme aquí», respondí firmemente. «Esta es mi casa. La heredé de mis padres y está únicamente a mi nombre, sin importar lo que Alfonso haya falsificado. Pero no puedes quedarte aquí con él después de todo esto». «Tienes razón». Me volví hacia Alfonso. «Sal de mi casa». «María, no puedes echarme. Soy tu esposo. Eras mi esposo. Mañana voy a pedir el divorcio. Esta noche eres un intruso en mi propiedad». «¡No puedes hacer esto!». Jorge se acercó a su hermano. «Alfonso, creo que deberías hacer lo que dice». «No voy a dejar que una mujer loca me eche de mi propia casa». «No es tu casa», dijo Alberto firmemente. «Nunca fue tu casa. Y mamá no está loca. Nosotros somos los que estuvimos ciegos». Los invitados comenzaron a irse uno por uno, algunos despidiéndose de mí con abrazos de apoyo, otros simplemente desapareciendo silenciosamente, claramente incómodos con todo el drama. Guadalupe se levantó para irse con Alfonso, pero Alberto la detuvo. «¿A dónde vas?» «Con Alfonso». «No, tú también sal de aquí. No quiero verte nunca más». «Alberto, por favor». «5 años, Guadalupe. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Te amo. ¿Me amas? ¿Amas a tu esposo mientras te acuestas con su padre?» Guadalupe no tuvo respuesta para eso. Al final, solo quedamos Alberto, Carmen y yo. Alfonso y Guadalupe se habían ido, aunque no sin antes Alfonso amenazarme con que esto no había terminado. «Mamá», me dijo Alberto, acercándose con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, debería haber visto lo que estaba pasando». «No es tu culpa, mijo. Ellos fueron muy cuidadosos para que no vieras nada. Pero debería haber notado que papá te trataba mal. Debería haber cuestionado por qué Guadalupe siempre estaba tan involucrada en los asuntos de él. Alberto, lo importante ahora es el futuro». Carmen se sentó junto a mí. «María, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí? Esta casa debe tener muchos recuerdos dolorosos». «Tiene 50 años de recuerdos, Carmen. No todos son dolorosos. Y no voy a dejar que él me robe también mis recuerdos buenos». 3 meses después, estaba sentada en mi sala, ahora redecorada según mis propios gustos por primera vez en décadas. Las paredes ya no tenían el color beige que Alfonso había insistido en mantener durante años.
Ahora eran de un verde suave que me hacía sentir en paz. Mi cabello había comenzado a crecer, y aunque era más delgado que antes, había decidido mantenerlo corto. Me gustaba cómo se veía. Me hacía sentir nueva. El divorcio se había finalizado la semana anterior. Alfonso no recibió nada, ya que habíamos firmado un acuerdo prenupcial que él había olvidado convenientemente cuando planeaba robarme. Además, los cargos criminales por fraude y falsificación de documentos lo habían dejado con deudas legales enormes. Guadalupe y Alfonso se habían mudado a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Su relación no había sobrevivido al escándalo. Sin el dinero que esperaban robar y con la presión de los cargos criminales, habían comenzado a pelearse constantemente. Según me contó Rosa, quien mantenía contacto con los chismes del barrio, se habían separado el mes pasado. Alberto venía a visitarme todas las semanas. Nuestra relación se había fortalecido enormemente desde aquella noche. Había pedido el divorcio a Guadalupe inmediatamente, y aunque había sido un proceso doloroso, me dijo que se sentía libre por primera vez en años. «Mamá», me dijo durante su última visita, «quería preguntarte algo. Dime, ¿cómo supiste que tenías la fuerza para enfrentarlos?» La pregunta me hizo reflexionar. Creo que la fuerza siempre estuvo ahí, Alberto. Solo necesitaba una razón lo suficientemente importante para usarla. ¿Y cuál fue esa razón? Darme cuenta de que tenía dos opciones: dejar que me enterraran viva en una residencia psiquiátrica o luchar por mi libertad. La elección fue fácil. Alberto sonrió. «Estoy orgulloso de ti. Y yo estoy orgullosa de mí misma». Esa tarde, después de que Alberto se fue, me senté en el jardín trasero, bajo el roble que habíamos plantado cuando él era pequeño. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio opresivo de la soledad. Era el silencio de la paz. A los 69 años, había aprendido algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Mi cabello estaba creciendo, plateado y hermoso. Ya no me importaba si alguien quería una esposa calva. Había descubierto que lo más importante no era si alguien me quería, sino si yo me quería a mí misma. Y por primera vez en 50 años, la respuesta era sí.